Egunon, 15 de septiembre del año 1821. 15 de septiembre de 2021. No es el aniversario, pero digamos que es conveniente hacer una memoria, 2 siglos después, de la fecha formal de la culminación de las independencias de las repúblicas centroamericanas. La independencia centroamericana tomó impulso después de la ocupación francesa de 1808 en el territorio peninsular de España, que creó un caos político en la península que terminó con la formación de diferentes grupos de resistencia popular, mejor conocidas como juntas. Estas crearon un gobierno español clandestino y promulgaron finalmente la Constitución de Cádiz de 1812, que tuvo un efecto directo en toda América. El primer movimiento independentista se dio en Centroamérica el 5 de noviembre de 1811, cuando una conspiración encabezada por los curas José Matías Delgado y Nicolás Aguilar intentó apoderarse de unas armas que existían en la casamata de San Salvador. A este movimiento le siguieron revueltas en Nicaragua, la conjuración de Belén y otros movimientos que van desde 1814 a 1821. Una reunión entre las mismas autoridades coloniales y una junta de notables compuesta por líderes religiosos y criollos ilustrados terminó el 15 de septiembre de 1821 con el dominio español en la antigua Capitanía General de Guatemala, que comprendía el actual territorio del estado de Chiapas y las repúblicas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. ¿Por qué esta revisión acerca de este día histórico 2 siglos después? En primer lugar, por conmemorar que formalmente se considera que fue el momento de la independencia y que ciertamente hubo una independencia en común de lo que en principio fue una República Centroamericana unida, pero que posteriormente duró pocos años, acabó fragmentándose y ahora tenemos aquella Centroamérica, pues tenemos las repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, aunque de manera vexilológica, aquella bandera en cierta medida ha trascendido la época y el tiempo y ha impregnado ciertamente las banderas de todos los países, pero simbólicamente ninguna bandera se parece a las demás, salvo tal vez la de Guatemala, que es un poco la originaria de Centroamérica, pero cambiado el sentido. Eh, Costa Rica es la más distinta. El Salvador, Honduras y Nicaragua se parecen bastante en cierta medida entre sí y a la originaria de Centroamérica, pero digamos que esa circunstancia que abolió las leyes establecidas por el Imperio Español y promulgó la independencia y que impulsó aquella república unitaria centroamericana, pero que duró poco, tenemos por lo tanto esta circunstancia del presente en el que muchos americanos llaman a que pudiera establecerse ciertamente a semejanza tal vez del espejo de la Unión Europea, si no bien una república unitaria de todos los antiguos territorios americanos, desde el Río Grande hasta la Patagonia, digamos que podría haberse establecido una república centroamericana 2.0 en el presente. Pero hay un pequeño problema y es las diferencias de 2 siglos de relación separada, que ha generado idiosincrasias muy diferentes para los diferentes países que formaron parte de aquella República Centroamericana. Y por lo tanto, ese periodo de tiempo en el que incluso ha habido guerras en el propio siglo XX y en la segunda mitad del siglo XX entre países, incluso aquella guerra del fútbol entre El Salvador y Guatemala, si no recuerdo mal, no, Honduras y El Salvador. Pues esta serie de guerras, no olvidar también las consecuencias del golpe de Honduras del 2010, cuando sacaron a Mel Zelaya del poder y lo plantaron en mitad de una pista de aterrizaje en Costa Rica, en pijama. Pues son circunstancias en las que no es posible pensar
en una reconstrucción de una nueva república unitaria. Eso sí, sería plausible pensar en una construcción, un espacio económico y político de integración, bueno, en principio aduanero o político, para el espacio de América Central. Solo que habría un pequeño problema, que es el mismo problema por el que ha fracasado no solamente Mercosur, sino la CELAC, UNASUR, que fundamentalmente han sido relacionados con proyectos políticos, y ha habido proyectos muy divergentes en las repúblicas centroamericanas, unos más tirando a las mal llamadas derechas y otros más vinculados a las mal llamadas izquierdas. Porque claro, un Daniel Ortega actualmente, que me digan que es un dirigente de izquierdas, o que en democracias como Costa Rica, aunque gobierne un elemento conservador, digamos que no es una dictadura de derechas. Por más que algunos casos, en la época de los años 80, en la Guerra Fría, se llegó a calificar de tal cosa a aquellos que tenían una cierta vinculación con el espacio occidental, en el hemisferio occidental, fundamentalmente a través de los Estados Unidos y del mal llamado Comisionado de Colonias, que era la Organización de Estados Americanos, con sede en Washington, D.C. Digamos que esas cosas son las que permiten dilucidar que no sea plausible una unificación política, y la vinculación económica pues a veces depende de todo aquello, sobre todo cuando se pone en plano secundario respecto al primario, el elemento político, como pasó en UNASUR, como pasó en la CELAC. Se intentó primero incorporar a países cercanos a Caracas respecto a proyectos constructivos y después de integración, a través de ese alineamiento con un eje ideológico que vertebrara el continente, que cuando luego los gobiernos cambiaron por la voluntad del pueblo, que tiene esa capacidad de acertar o de equivocarse, de poner y quitar gobiernos a través del sufragio universal, sobre todo si sigue habiendo ese tipo de elecciones burguesas, como le advirtió Fidel Castro Ruz a Hugo Chávez Frías. Le dijo: como sigas teniendo esas elecciones burguesas, vas a poner en riesgo la revolución bolivariana en un solo instante. Pero bueno, siguen teniendo las revoluciones centroamericanas miedo a las urnas por esa circunstancia, pero algunos países siguen teniendo amor por las urnas y la capacidad de los gobiernos de ser ratificados o revocados a través del sufragio universal. Pues había la posibilidad de que cambiara el signo del gobierno, y por lo tanto la vinculación a ese proyecto, bien en su permeabilidad, incluso en su segregación del mismo, estaba a la orden del día. Y eso pasó en Ecuador, en Bolivia y en otros países, ya sea Paraguay, los que un cambio de gobierno cambia las alineaciones estratégicas de país, y por lo tanto es imposible mantener una vinculación. Y eso pasaría también en América Central si no se estableciera unos cauces que han fracasado en el pasado en todas las medidas de integración que ha habido. Y por lo tanto, a todos aquellos que en la celebración del bicentenario de la independencia de las repúblicas centroamericanas, con un corpus unificado, quisiera recordarles que se aproximen a la historia y a la relación entre países sudamericanos reciente, en los últimos 20 años, respecto a los sistemas de integración y su fracaso, tanto en la CELAC, UNASUR y todos los demás, sobre todo cuando el ejemplo que no solamente la integración tanto italiana como alemana en el siglo XIX, como la integración de la Unión Europea, debería establecer el principio de que es la integración económica, es el mercado amigo, el que integra y vertebra esa argamasa inicial para los intercambios económicos, comerciales entre los diferentes países, que llevan a la necesidad de una incorporación de un aparato regulatorio político para supervisar todas esas operaciones, que acaban llevando a una vinculación cada vez más estrecha y generando desde abajo una cierta perspectiva
de realidad en conjunto. Bien, es cierto que luego se dirá con razón que son países con un cierto sustrato común en el ámbito sociocultural, incluso lingüístico, utilizando todos los países centroamericanos el idioma castellano, fundamentalmente, el mal llamado español, y por lo tanto hay unas capas que podrían ser utilizadas más favorablemente, pero aún así, aun con ese elemento favorable, han sido incapaces durante 2 siglos a hacer una integración unitaria, y por lo tanto eso debería de ayudarles a la hora de enfocar, si quieren tener un futuro en común de alguna manera, establecer unas vinculaciones en principio de cooperación antes que de integración, sin tener ninguna perspectiva para engendrar un elemento unitario que en principio no debería de verse en perspectiva, porque digamos que 2 siglos prácticamente de vida en separado han creado familias distintas, que son las estructuras estatales actualmente existentes y sociedades con diferentes trayectorias vitales, y por lo tanto es un momento de honrar la historia, honrar la memoria, pero desde el reconocimiento de la realidad existente poder establecer vínculos fraternales plausibles dentro de lo posible para el medio y largo plazo. Por lo tanto, felicidades Centroamérica en este aniversario Sorionak, en esta forma de bicentenario de la independencia de Centroamérica, de aquel elemento en el que Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica pues se segregaron del ámbito hispanocéntrico, aunque bueno, aquellas razones no se han explicado del todo bien ni en América ni en el ámbito peninsular, y son por tanto circunstancias que merecen ser estudiadas y radiografiadas un poco en el ámbito de españoles que no pudieron serlo, de mi amigo Ullate Favo, que recomiendo, que está en reflexión en este canal. Y en el presente y futuro, del 15 de septiembre de 2021 en adelante, pues hay una serie de reflexiones, como en Impuesto Existe Poder y en otros canales, que lo harán mucho mejor que yo, pero quiero recomendar esa reflexión acerca de la estructura actual para lo que da y la realidad política en el siglo XXI, no solamente de Centroamérica, sino de Sudamérica. Establece unos lineamientos que han tenido, la realidad que han tenido, y por lo tanto deberían de favorecer una cierta aproximación, ¿por qué no?, de países de Centroamérica, pero que nunca podrá ser lo que fue durante unos años y desapareció con aquella República Centroamericana unificada. Lo cual no debe llevar al desánimo, sino a reconocer la circunstancia real y construir con esos mimbres. Y sin más, es que ricasco, agur berobat, Betty Gepian.